Muy buenas noches, sean todos a la octava entrega de este banquete filosófico. Agradecemos a todas las personas que nos acompañan de las diferentes escuelas de la Facultad de Humanidades de la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Agradecemos a todas las personas que nos siguen a través del Facebook Live. Agradecemos la presencia del decano Augusto Bravo, del decano Dionis Rufino de la Facultad de Arte, que son los dos decanos que han sido los brazos académicos institucionales a partir de los cuales esta actividad, la cual hemos denominado el banquete, ha venido haciendo una entrega de manera sistemática y mensual, y en el día de hoy es la octava entrega. Agradecemos la presencia del profesor Eulogio Silverio, director de OCEPLANDI, coordinador general de Generación Nova Universitat, y agradecemos a los diferentes profesores de las diferentes escuelas que esta noche nos acompañan. El objetivo de este encuentro denominado el banquete en honor al diálogo El Banquete de Platón es poder dialogar con interlocutores legítimos sobre temas que nuestros colegas profesores, amigos, académicos de la más alta calidad, como son todo lo que posee nuestra universidad y sobre todo de manera especial la Facultad de Humanidades y la Facultad de Artes, es poder intercambiar y conocer en ese mundo en que están, diríamos que conectados, investigando constantemente, dedicando tiempo y sacrificando su familia para hacer sus investigaciones. Desde que apareció por primera vez la fotografía, el cine se convirtió en un primer momento en un espacio lúdico donde la gente iba a entretenerse. En un momento dado, cuando las películas llevan la realidad al cine, hacían que el público se sintiera maravillado. Llegó un momento entonces en que comenzaron a establecerse los efectos especiales, lo que le llaman las películas de fantasía en el sentido vulgar, y a algunas personas le dejó de gustar ese cambio que dio el cine, diríamos que de lo tradicional a lo fantasioso, a tal punto que en muchas ocasiones se decía que lo que se llamaba el cine era lo que la ciencia ya estaba tratando de lograr. Y en documentales posteriores nos hemos dado cuenta que muchas veces la ciencia trata de llevar a la realidad lo que el cine le muestra a través de lo que se ha denominado efectos especiales. Hoy vamos a tener un banquete sumamente especial porque es con el profesor Vladimir García, profesor de nuestra universidad, profesor que se ha dedicado en cuerpo y alma al análisis del cine, pero basado en su libro La estética de lo imposible. Ese libro tiene una serie de particularidades sumamente interesantísimas. Si usted toma el libro, por ejemplo, y lo asigna como profesor a un estudiante, lo puede asignar muy bien a un estudiante de filosofía, no importa en qué nivel de filosofía esté, y le puede pedir, mira, yo solamente quiero que me busque las raíces filosóficas que aparecen ahí y que tratan temas como historia de la filosofía, historia del arte, semiótica, semiología, pragmática, lógica, en fin. Pero también se lo puede dar a un estudiante de arte y le puede decir, búscame todo el hilo conductor que aparece ahí sobre el cine, sobre la fotografía, sobre el desarrollo del cine, pero también e inclusive, aunque en una menor proporción, pero no en menor calidad, se lo puede entregar a un profesor, a un estudiante de informática y le puede decir, búscame ahí el hilo conductor de la programación, de los lenguajes binarios o de la electricidad o electrónica digital, como se le llama, que básicamente es para electricidad. En fin, es un libro bastante pequeño, pero con un gran contenido. Entonces, agradecemos sobremanera al profesor Vladimir García que nos acompaña en esta noche. Voy a mencionar algunas cosas del profesor Vladimir García para aquellos que no lo conocen, y si lo conocen quizás no saben estas situaciones. El profesor Vladimir García es licenciado en Comunicación Social, mención Periodismo, por nuestra Universidad Autónoma de Santo Domingo. También tiene una maestría en Ciencia de la Comunicación, mención Comunicología,
por la Universidad de La Habana, Cuba. Tiene la maestría en filosofía en un mundo global por la Universidad del País Vasco. Tiene diplomado en educación artística y diplomado en gerencia cultural también por la Universidad Autónoma de Santo Domingo y un diplomado en raíces históricas. Ha participado en un sinnúmero de seminarios, talleres, ha escrito varios libros y este libro para mí es un libro fundamental para poder conocer el desarrollo del cine, el desarrollo de la comunicación, del mercadeo, de la publicidad, para conocer e inclusive este libro puede ser estudiado para conocer, diríamos, que la percepción de la naturaleza, pero desde el punto de vista del ser, desde el punto de vista de la ontología. Yo no quiero seguir comentando dicho libro, porque es una riqueza tan grande que tiene ese libro, que yo podría pasarme la noche y robarle el espacio que le corresponde al distinguido profesor Vladimir García. La temática que hacemos es el profesor Vladimir García, en este caso, va a exponer a la libre el tiempo que él considere prudente, 30, 40 minutos, o el tiempo que él considere prudente. Ninguno de nosotros, los expositores, lo vamos a interrumpir, le permitimos que él termine y ya luego entonces pasamos a un momento de preguntas, comentarios e intercambio con este conversatorio que va a ser sumamente interesante por todas las cosas que el profesor Vladimir García desde San Francisco de Macorís nos trae para esta noche. Buenas noches, mi querido y admirado profesor Vladimir García, el micrófono es suyo, le escuchamos. Buenas noches, mi querido William, y a todos los que andan por ahí, maestros de diferentes escuelas. Ya muy bien, tú pudiste, ya un hombre ducho en introducciones, me doy cuenta ahora, porque nunca había agarrado un coloquio que tú estuvieras dirigiendo desde el principio, y veo que ya tú tienes ahí una introducción bastante bien elaborada, donde no se te quedó nadie. Y gracias a todos por andar por aquí y tratar de acercarse a este pequeño diálogo sobre uno de mis trabajos. Trabajo que publiqué en el 2018, se llama Estética de lo Imposible, la transcodificación de la mirada por el cine digital. Es un libro que sigue una de mis preocupaciones a nivel de investigación, de investigación desde una región que yo he ido desarrollando inter y transdisciplinar, donde la filosofía, la sociología, la antropología, la comunicación se hermanan junto con otras, diríamos, miradas que nacen desde esas propias disciplinas y que yo he venido desde hace cerca de 12, 13 años trabajando. Y que tengo otra publicación que diríamos que esta es hija de aquella, donde ya es una publicación que diríamos donde se generan o se producen, se crean los cimientos para yo poder entonces desde mi mirada desarrollar de manera, yo diría, cuasi aplicada un acercamiento a diferentes áreas. En este caso le tocó al cine, pero así tengo otros trabajos por ahí que tienen una mirada un poco más hacia lo sociológico, todo girando en torno, sobre todo las nuevas tecnologías, a una línea que se ha desarrollado y que se llama a partir de las nuevas tecnologías y que se denomina construcción de nuevas subjetividades a partir de la tecnología digital. Ese campo es un campo amplísimo, pero es un campo y es un campo muy, que yo le invito
a que puedan acercarse a él, porque la mayoría de fenómenos que nosotros estamos viviendo hoy día giran en torno a eso, a que estamos en cierta medida produciendo nuevas subjetividades, todas ellas a partir de eso que yo llamo el éter de lo digital. En el caso de este libro en particular, este libro yo lo trabajo en 4 capítulos, y ese esfuerzo que yo desarrollé aquí se enmarca a partir de ciertas preocupaciones que, parafraseando a Martín Barbero, que toma una idea de Antonio Gramsci, cuando uno está investigando, dice Martín Barbero, que es un especialista en comunicación, uno, partiendo de Gramsci, dice Gramsci, uno investiga lo que le afecta, y esa idea de afecto, esa aserción de afecto, tiene una dualidad en el sentido negativo-positivo. Te afecta una cosa de manera negativa y tú te acercas a ella e investigas, pero tú puedes sentir afecto hacia algo. Y en el caso de esto que yo estoy desarrollando aquí, es más desde la perspectiva positiva, en el sentido de que yo, el cine es algo que siempre ha estado en mí, y siempre he tenido afecto hacia el cine. No quiere decir que la mirada, independientemente de que hay un afecto hacia el cine, de hecho es una mirada muy crítica. El modo en que yo trato de acercarme a los fenómenos es de manera inquisidora y con esa visión crítica muy heredada de la escuela crítica de Frankfurt, y de cómo ellos comenzaron a concebir la sociedad moderna a partir del desarrollo de la tecnociencia y de la cultura. Y esta es una mirada que se enmarca dentro de eso. De hecho, el primer trabajo mío, que una persona muy profesora mía, que yo la estimo mucho, ella dijo, cuando yo leí ese trabajo tuyo, yo pensé que estaba leyendo a Herbert Marcuse. Y yo le dije, no, el problema es que Marcuse tiene que sentirse ahí, porque es parte de mis influencias dentro de mi búsqueda de mi búsqueda de conocimiento. La idea es que este libro, Estética de lo Imposible, que yo vuelvo y les repito, lo divido en 4 capítulos, inicia situando en cierta medida lo que tiene que ver con la técnica. Todo lo que yo trabajo, trato de hacer una sistematización para que los trabajos no se queden en el aire, y trato de hacer una sistematización donde yo me voy a los inicios de cada uno de los fenómenos que estoy estudiando. En el caso del fenómeno de la tecnología, y cómo, sobre todo, siguiendo la línea de ver la tecnología como un elemento que todo el tiempo, de hecho, lo que nos hace distinto a las otras especies es que nosotros llegamos a un momento en nuestro proceso evolutivo que comenzamos no solamente diríamos, a colmar, a llenar las necesidades básicas como especie, sino que comenzamos a desarrollar un cerebro que nos hizo entes inteligibles sobre lo que nos rodeaba, pero sobre todo creativos. O sea, hay un proceso ahí en el proceso evolutivo donde nosotros, los homínidos, los homo, comenzamos ya no solamente a resolver problemas básicos de subsistencia, sino a crear y a transformar.
Y eso lo hicimos a través de la técnica, a través de la técnica, y todo lo que nos rodea a nosotros al final termina siendo eso. Desde el propio fuego y la manipulación del fuego. Nosotros creamos técnicas para manipular el fuego y luego las herramientas, los confabres y todo esto que se fue dando, o sea, y toda esta presencia de este quehacer, diríamos, con esa necesidad como especie, desde un principio fue una preocupación de la filosofía, un espacio donde yo me sumerjo diríamos, a beber de esas aguas de la filosofía, no tanto de la filosofía clásica, y tenemos grandes profesores que andan por aquí, que su área está en esa parte, sino más bien, la idea es que no tanto desde esa filosofía, independientemente que desde la filosofía clásica ya habían preocupaciones, de hecho ahí en el libro hay algunos elementos, porque comienzo desde allá atrás a buscar eso que en algún momento un filósofo que se dice que es el padre de la filosofía de la tecnología, un alemán llamado Ernest Kapf, menciona o habla sobre la tecnología diciendo que ella es una proyección del cuerpo. Fue uno de los primeros que comenzó desde la filosofía a hacer uso de esa idea, que es lo que yo estoy desarrollando en ese primer capítulo que se llama La técnica como espacio de transformación. Ahí hay un inciso, hay un ítems, que es un acercamiento a las posturas inconexas sobre la técnica, porque todo el tiempo, desde la filosofía, tanto como la sociología, la psicología en cierta medida, hay un debate sobre la tecnología y cómo la tecnología termina siendo un elemento determinante. Y ahí viene la idea y se desarrolla la postura determinista de la tecnología. La tecnología es determinante en ciertas cuestiones de la vida. Entonces viene lo que le llaman el determinismo tecnológico. Cosa que desde otra postura dicen, no, la tecnología no es algo tan absoluto así como que ella es el centro desde donde parten las otras cosas, sino que ella en cierta medida influye. O sea, el ser humano en su devenir toma cosas de la tecnología, pero también tiene un cauce donde ella no tiene tanta incidencia. En el caso de los deterministas, y es una crítica que se le hace, se reducen todo a esta parte. Y yo trato ahí en cierta medida de ir dialogando y de ir llevando esas dos corrientes de diferentes autores esenciales para poder conocer esta posición, hasta llegar a una parte que es que sería la premisa que al final terminaría dándole forma al trabajo completo, que es la idea de la prolongación técnica de los sentidos. O sea, cómo la técnica, la tecnología se convierte en una extensión desde una perspectiva McLuhaniana de los sentidos. Marshall McLuhan es un teórico de la comunicación que, dicho sea de paso, es el impulsor de la llamada escuela de la ecología de los medios, una escuela que tiene origen en Canadá, en la Universidad de Montreal, de Toronto, escúchenme, en la Universidad de Toronto, donde también se dice, bueno, él es el impulsor porque él fue el autor y el que produjo, diríamos, las ideas esenciales de la escuela o la más fuerte, las que más llamaron la atención. Sin embargo, se habla de otro autor que es Harold Ignis, que algunos autores, Harold Ignis fue anterior o paralelo a McLuhan. Harold Ignis tiene un libro que no se ha traducido al español, se llama Vías de la Comunicación, donde él hace un estudio de cómo los ferrocarriles, entre otras técnicas, pero sobre todo la tecnología del ferrocarril,
se convierte en un elemento que extiende el poder económico, que extiende el poder político, que extiende un sinnúmero de cosas en Norteamérica. Eso lo conocemos muy bien, porque eso se ha tratado de diferentes perspectivas, pero lo trata desde una perspectiva mucho más tecnológica. Harold Ignis se dice es mentor de McLuhan. Algunos dicen que no, que se conocían, que conocían su trabajo, pero que no fue tanto así, aunque McLuhan se influencia de Harold Ignis en esta idea de la técnica como prolongación, o la tecnología como prolongación de las capacidades humanas. Y a partir de ahí, McLuhan, que es ese individuo que habló de la aldea global, un término que en esta época o se usó mucho en los años 90, al principio de este siglo, de primera década, todavía se sigue usando la idea o sea, ese concepto de aldea global, junto con otras ideas más, otras premisas más. McLuhan sí ya se enfoca en diferentes, estamos hablando de un individuo que se desarrolla desde los años 50 hasta el 80. Murió en el 80 o murió en el 84, no, murió en el 80, si no me equivoco. También 1980. McLuhan sí desarrolla todo lo que tiene que ver con esto de la técnica como extensión del cuerpo. De hecho, él habla, un ejemplo, para citar algunos de los elementos que él maneja, y que la tecnología electrónica, la digital todavía no estaba tan desarrollada, pero ya él decía que y con los satélites y esto, y él decía que la electricidad se convertía en una extensión de nuestro sistema nervioso central. Y él decía, bueno, la rueda es una extensión de las piernas, un martillo puede ser una extensión de un brazo y así sucesivamente, pero esa idea que él tenía de que cómo la electricidad, a partir de su capacidad de desplazamiento, sabemos que la electricidad se mueve a 300.000 kilómetros sobre segundo por segundo, por ahí es que anda más o menos, 100 y pico de miles, casi 300.000, redondeando 300.000 kilómetros por segundo, sobre segundo, se convierte en un arma, en un fenómeno que al final otros autores como Paul Virilio, un filósofo que murió lamentablemente hace 2 o 3 años, producen una forclusión de la Tierra, del globo, no cierra. Lamentablemente decía Virilio, él dice que él es filósofo de la velocidad. Dice Virilio, nosotros estamos aquí en este planeta y estamos forcluidos, cerrados, no vamos para ningún lado y ya todo se da en tiempo real, como lo que está pasando ahora. Y eso trae elementos bastante interesantes. Él habla de una sensibilidad, Virilio habla de la sincronización de las sensibilidades. Y eso se explica cuando de repente, un ejemplo, ahí pasó el hecho terrorista de Francia, donde el Charlie Hebdo, la publicación esa que estaba en esa época, bueno, que todavía está, que publica caricaturas, hizo una caricatura de Mahoma, y los islamistas fueron y entraron y mataron una cantidad de los editores, una cantidad de gente que trabajaba en esas oficinas de ese medio. Y eso se vivió en tiempo real, o sea, lo que estaba pasando en Francia yo lo estaba viviendo ahora mismo, pero también vimos caer en las Torres Gemelas. Entonces eso hace que se sincronicen las sensibilidades gracias a la tecnología. Esos son los fenómenos que al final hay una sincronía, una extensión de nuestras sensibilidades en todos los aspectos humanos. Y eso es lo que trata, en cierta medida, tanto este trabajo como el trabajo pasado, se centran en esa parte. Luego, lo que tiene que ver con la estética, saliendo ya de esa parte, la técnica y la estética. Al final, la estética, ahí está Dionis, maestro, muy preocupado por la estética en el teatro, muy preocupado también. A Dionis yo siempre todo el tiempo lo veo ahí, lo veía cuando yo me conocía al maestro Dionis en Nagua,
y el maestro Dionis siempre tiene una preocupación por el cine y siempre andaba con... De hecho, el libro Esculpir en el Tiempo de Tarkovsky me lo consiguió él, que yo tenía muchísimo tiempo detrás de él y no daba pie con bola. Y a Dionis que sabe de eso y es siempre está muy preocupado por la estética. En la mirada tradicional de la estética, habla de la estética, pero lo primero es que la estética, su núcleo es el arte. Y la estética clásica habla de un arte cuya necesidad en su quehacer era la realidad. O sea, reproducir la realidad tal cual. Esa es la mirada tradicional, clásica de la estética. Sin embargo, ya la mirada contemporánea de la estética es una mirada que no sale del arte, pero que la ve a ella como, yo lo digo en el libro, yo digo, déjame ver, yo creo que yo anoté por aquí algo. Yo dije, ok, yo digo en el libro que el arte es el hacer, ¿ok? Y que lo hecho, o sea, lo producido, entonces es lo estético. Y en realidad es así, o sea, la estética es el hecho que el arte produce. Ahora, entre ese hacer y lo hecho, entonces tenemos la técnica, que está mediando ahí. O sea, sin técnica y sin tecnología, la técnica, la tecnología, todo eso se interconecta. Podemos tener técnicas pictóricas, pero tenemos una tecnología que sirve como la que materializa esa propia técnica. Entonces, esa relación del hacer y lo hecho, vuelvo y repito, está mediado por la tecnología. En el caso de lo que tiene que ver con la tecnología, dentro de las artes y dentro de ese fenómeno de la estética, tiene una presencia medular. No es posible, qué sé yo, concebir una obra pictórica, materializar una obra pictórica sin unos artefactos ahí que estén ahí, que comienzan con el pincel, que es un artefacto, pero también ya hay nuevas formas y hay nuevas, pero también están los pigmentos que cada vez van evolucionando más y van buscando y hasta llegar ya a lo que ahora mismo es un arte técnicamente degradado en el sentido de que es efímero y la propia arte digital y un sinnúmero pero al final la tecnología está mediando ahí ese proceso que nosotros, como desde el principio, como yo decía, esa necesidad que nosotros tenemos como entes creativos de materializar cosas más allá de simplemente cubrir nuestras necesidades básicas. Y es lo que nos diferencia de los animales. Entonces, ese capítulo se reduce a eso. Luego viene una parte que tiene mucho que ver con, o la parte que tiene que ver con el fenómeno de lo digital. El fenómeno de lo digital, que yo lo titulo Cuerpos exiliados, el asalto de lo digital. Entonces ahí, como decía William, ya yo comienzo a trabajar lo que tiene que ver con el lenguaje digital, lenguaje binario, donde se inicia. Todo esto que yo estoy trabajando, lo estoy trabajando tratando de que el lector vaya siguiendo un hilo conductor desde los inicios hasta donde yo quiero llegar y ahí desarrollo mis ideas. Claro está, todo eso que yo voy planteando de los inicios lo voy haciendo con una mirada crítica. Y ahí hablo de lo virtual, de la virtualidad, que dicho sea de paso es un concepto, es un trabajo que yo lo he venido desarrollando desde hace tiempo. Y ya esa idea de lo virtual, ojo, la idea de lo virtual que viene del término virtus, quiere decir en potencia, en latín, en griego, virtus.
es decir, en potencia. Ya eso, hay una línea de investigación bastante interesante que se desarrolla desde la cibertecnología, que es un campo que, dicho sea de paso, yo lo descubrí hace un tiempo más o menos, pero ellos cuestionan mucho la idea de que no se puede utilizar la idea de lo virtual, porque lo virtual es en potencia. Y cuando ellos están haciendo sus trabajos desde esa línea que tiene que ver con la etnografía, metodología, una visión antropológica de lo digital, ellos dicen, no, las cosas no se dan en potencia, las cosas se dan. Lo que pasa es que es algo que está soportado sobre la base de otras materialidades. Y para allá también es que yo voy. O sea, los fenómenos que nosotros vemos en los medios de naturaleza digital son fenómenos que se soportan sobre lenguajes muy distintos a cómo se soportaba la realidad. Es un concepto que se maneja mucho, la realidad en el pasado, con lo analógico, con la tecnología analógica. Entonces ahí trabajo unos ítems, el proyecto de binarizar la realidad, o sea, donde inicia todo esto. Un ítem que habla de hágase lo virtual, y lo virtual deshizo el mundo, porque el mundo se convierte en otra cosa. Luego hay otro que se llama fagocitar el tiempo, fagocitar el espacio, y al final eruptar otra realidad. O sea, la tecnología digital hace del tiempo que nosotros conocíamos en un mundo material real otra cosa, tanto como la espacialidad se convierte en otra cosa muy distinta. Y al final, al deformarse, o diríamos al transformarse, porque no es una deformación, es una transformación de esos dos espacios, se construye en la realidad digital otra cosa. Terminando ahí, hay un capítulo que es el que ya donde nos vamos para concluir a centrar, que es lo que tiene que ver con el séptimo arte y sus orígenes. Vuelvo y les repito, hay una necesidad de ese encauzar el relato, el relato que voy contando, de cierta manera. Volviendo a lo que tiene que ver con el séptimo arte, lo primero que yo trato de comenzar a construir esa idea de cómo la narrativa cinematográfica se fue gestando. A partir, todos sabemos de cómo primero se inventa la fotografía por Charles Daguerre, que luego se le atribuye o la desarrolla Mayo Cernies. Van también acaeciendo ciertos fenómenos. Mumbridge tuvo por ahí algo que ver, que fue uno de los primeros que comenzó a tirar fotos en secuencia, porque tenía una necesidad de probar que los caballos levantaban las cuatro patas cuando corrían, y algunos amigos le decían, compadre, eso no pasa así, los caballos siempre tienen una pata abajo. No sé, era una diatriba que tenían en ese sentido. Y al final pusieron una secuencia de fotos de cámaras que tiraron fotos de una carrera de caballos, y verdaderamente creo que sí, que los caballos levantan las cuatro patas en un momento. Y él ganó su apuesta. La idea es que eso fue por una apuesta, y ahí se está dando una necesidad de eso que se llama cinematografía, que es cine, viene de cinética, de movimiento, y grafía, de gráfico, de la propia fotografía, de fotografía en movimiento. La idea de la cinematografía, que dicho sea de paso, quienes la materializan son los hermanos Lumière, aunque este señor compañero americano, como siempre, un norteamericano con esa idea
Newton, con esa idea que tenía, Newton en inglés, ese mismo. A mí siempre me cruzan los cables. Yo digo a los estudiantes mismos a veces, si ustedes ven que yo chipeo, es porque estoy agarrando una cuanta, porque tengo demasiadas cosas. La idea es que en Estados Unidos se desarrolla un proyecto de cine o de cinematógrafo, pero era un cinematógrafo muy particular, porque para la gente ver la película tenía que echar una moneda en un aparato y ver por un ojo, o sea, que era de manera individual. Fueron los Lumière los que dijeron, espérate, pero si yo saco esto, en vez de una sola gente estar echando una moneda, yo puedo poner a 50, a pagarme 50 monedas y verlo en una pantalla. Y eso lo hicieron los Lumière, y de ahí, desde que los Lumière generan eso, producen ese, a partir de una tecnología, como el cinematógrafo, entonces se da este fenómeno de masas, este medio de comunicación de masas, que fue creando un lenguaje. O sea, nosotros, los seres humanos, a través de nuestra historia, hemos ido teniendo una necesidad de contar historias. Nosotros tenemos yo siempre le digo a los alumnos míos, fíjense que la necesidad narrativa que tienen los medios masivos de comunicación está tan afianzada, pero eso viene de una tradición literaria, una tradición. Le digo, tenemos una necesidad tan afianzada de contar historias que a los alumnos míos en comunicación yo le digo, una necesidad tan afianzada de contar historias que cuando nosotros, un ejemplo, váyase a Animal Planet, váyase a Discovery Channel, váyase a cualquiera de esos canales, y ustedes van a ver como un ejemplo, hay un buen camarógrafo de la vida natural, un buen fotógrafo de la vida natural que se mete meses y meses y meses y meses a caerle atrás, qué sé yo, a una familia de chimpancés. Y no solamente a eso, a una cantidad de especies que hay por ahí. Y le dan un seguimiento y al final, cuando ellos te presentan todo ese trabajo, que es un trabajo muy arduo, a veces una toma, pueden ellos durar, qué sé yo, un mes completo para poder tener unas cuantas tomas que puedan usar, y a veces quizás en una semana pueden producir casi todo el material por una cuestión de suerte, es estar en el lugar correcto a la hora correcta. Pero la idea es que cuando te presentan ese material, entonces te comienzan a narrar una historia. O sea, no es que los chimpancés no son chimpancés cualquiera, o sea, le dan nombre, lo antropomorfizan, le dan una psicología, entonces este es el tímido, aquel es el aguerrido, esta es la protectora, y te van contando, entonces tú siempre quieres ver a los chimpancés de tal sitio, porque están ahí contándote una historia, y siempre hay una trama, una cosa, y es esa necesidad. Y el cine, que viene con esa, ya el teatro estaba haciendo un trabajo, pero el teatro sabemos que tiene un espacio específico de contar historias. Y el cine, cuando surge, las primeras películas que se trabajan desde esa perspectiva, hacia esa mirada teatral, en cierta medida. Y dicen por ahí que cuál cine, el cine de los comienzos, después que los Lumière desarrollan ciertas cuestiones básicas que otros realizadores ya le van dando forma, pero llegan dos personas que son medulares en conocer todo este proceso. Una es D.W. Griffith, por un lado, y por otro lado está Sergei Eisenstein. En la construcción del lenguaje, de esto que podemos decir las formas contemporáneas, el lenguaje cinematográfico, son esos dos sujetos los que hacen el mayor aporte. Uno, Griffith, D.W. Griffith, que tiene dos películas que son muy, El nacimiento de una nación, que fue muy criticada, y luego produjo Intolerancia, que en su momento fueron de las películas más costosas en su realización. Y Griffith, el montaje, la forma de montaje, claro está, hay otros creadores, pero Griffith fue el que comenzó a trabajar eso, el montaje. Muchas de las tomas que nosotros vemos en el cine, muchas de las técnicas, el traveling, una cantidad de cosas, lo generó Griffith. Y en esa edición, cómo se cuenta historia y cómo esa historia te va llevando
de un principio a un cenit, a un final. Eso fue Christie, pero por el otro lado, Eisenstein no miraba tanto el cine desde esa perspectiva y fue el primero que se atrevió a decir es que con las imágenes se pueden construir metáforas, cosa a la que W. Griffith no entraba en eso. Entonces, Sergei Eisenstein es el ruso, director del acorazado Potanki. Él es el primero que comienza, o el que comienza a trabajar ese montaje para que una imagen con otra imagen fueran construyendo metáforas. Y a partir de ahí ya el cine crea un lenguaje que otros realizadores fueron enriqueciendo más, y nosotros podemos hablar de muchísimo. Pero en mi preocupación, que tiene que ver con cómo la tecnología, que dicho sea de paso, todo esto que están haciendo ellos lo están haciendo gracias a una tecnología, pero lo están haciendo con una mirada que es la mirada de la cámara, como se conoce en el cine tradicional, que es una mirada que, dicho sea de paso, al final de la jornada no está muy lejos de lo que son nuestros propios ojos. O sea, los que estudian cine, una de las cosas que se le da es el hecho de que conozcan los lentes, de que cada lente, hay un lente que es técnicamente el lente que tiene la capacidad humana de visión, tanto en sus rangos de tomar los objetos, etcétera, etcétera. Pero también hay unos que pueden hacer acercamiento, alejamiento, lo que sea, detalles. Y son cosas que se van trabajando, pero al final es un montaje cuya visualidad y su narratividad está o comienza a organizarse a partir de ciertas convenciones que cada una de las generaciones venideras le va creando aportes, pero va respetando en cierta medida. Y llegan o entran, se introducen las tecnologías digitales, tanto en la edición, que fueron de los primeros espacios donde se comenzó a utilizar, como luego lo que estaba diciendo el compañero William, que tiene que ver con los efectos especiales. Tanto en películas de ciencia ficción como en otras películas, ya más, hasta películas que tienen que ver con relatos, qué sé yo, de historias románticas, lo que sea. Muchísimos efectos especiales que se comenzaron. De hecho, el Titanic se montó y se hizo, y es un drama, y la mayoría de los escenarios son todos virtuales. Pero la idea es que al principio era en el montaje, luego entonces las computadoras con su aceleración de sus procesadores, con todas estas cosas que ya nosotros estamos harto curtidos en eso, comienza a manejar, a procesar las imágenes. Y ojo, este procesamiento, uno de los espacios donde más se desarrolló estas nuevas formas y comenzó a trabajarse y luego pasaron al cine, fue en la publicidad y fue también en los videos musicales. Los videos musicales comenzaron a utilizar ciertos recursos que en el libro yo lo desarrollo en la parte que tiene que ver en la parte final. Se llama el grado cero de la imagen cinematográfica. Yo hablo de los signos vacíos, la vacuidad del film en la era digital. Les voy a explicar por qué la vacuidad, viéndolo de una perspectiva crítica. Y la visión ralentizada, y ese es un ítem también, y hablo ahí de unos fenómenos que se dan jugando con el tiempo, que aunque nosotros, carajo, la luz, que aunque nosotros teníamos eso que le llaman cámara lenta y unas cámaras que pueden filmar no sé cuántos cuadros por segundo para hacer mucho más lenta la realidad, sin embargo, no se trata de eso, se trata de la forma de montaje y se trata de otro fenómeno. Y lo que tiene que ver con lo espacial, el 360 grados, espacio total. Fíjense, hay una película que es La Matriz, que fue de las primeras películas, o la película que más
donde más sonó ese efecto, que es lo que le llaman el efecto bullet time, que es cuando Neo le tiran unos disparos y él se tira hacia atrás y la cámara le da, él se paraliza, las balas se frenan y él le da, las cámaras le dan 360, la vuelta 360 grados. Entonces ahí es que comienza ya la aproximación filosófica de mi mirada hacia ese fenómeno. ¿Qué planteo yo en el trabajo cuando yo hablo de la vacuidad? Que son lenguajes, bueno, lo primero es que en alguna medida, ¿no?, las historias han perdido el hilo conductor de esa narratividad, que esa necesidad de contar historias que nosotros hemos ido desarrollando a través del tiempo. Y ya simplemente son imágenes, o sea, imágenes, efectos, y es cada película, y eso lo vemos ahora con todas estas series, diríamos, parecen ya series, más que películas individuales, que vienen de los cómics, tanto de Marvel como de DC Comics. Todas estas películas que nosotros vemos ahí, que es un dicen los cubanos, es un escape. Estás escapado cuando una gente está como haciendo, es una forma cuasi barroca de presentarte una realidad en un solo momento. O sea, y ahí es lo que yo hablo de cómo esta estética es omniabarcante. Ahí entra McLuhan y entran todos estos teóricos de la comunicación, pero todos estos teóricos de la filosofía que hablan de esa extensión. O sea, nosotros no tenemos esa capacidad de poder ver adelante, atrás, al lado, al otro lado. O sea, 360 grados al mismo tiempo, todo el tiempo. O sea, hay una hiper presentación de la realidad. Hay una hiper presentación de la realidad que al final, como yo digo en el trabajo, terminan produciendo otras posibilidades de significado. Ese es el efecto bullet time, tiempo bala le llaman. Entonces se da ese fenómeno que al final yo hablo de una tercera posibilidad semiótica. Una tercera posibilidad semiótica que, de hecho, dicho sea de paso, tanto Umberto Eco como, y yo lo trabajo ahí, Umberto Eco, Roland Barthes o Pierpaolo Pasolini hablan de tercera posibilidad semiótica, pero ojo, en el caso de Pasolini se queda muy corto. En el caso de Barthes, que es el que mejor la desarrolla, Christian Metz le hace una crítica a esa idea que él tiene de la tercera posibilidad semiótica, de cómo un signo puede decir otra cosa. Y entonces él lo que utiliza o hace una homologación, se monta sobre la base de la idea de Milben Benítez y de la doble articulación de la lengua. Entonces eso él lo trata de traducir en un trabajo que él hace en su libro, en uno de los ensayos que está en el libro Lo Obvio y lo Obtuso. Él trata de traducir eso que se da en el fenómeno de la lengua, de la doble articulación, desde una perspectiva cinematográfica y ver cómo en el montaje se puede crear otra posibilidad de significación partiendo de esa idea, cosa que Christian Metz le hace una crítica, y que en el caso de lo que yo propongo, de esa tercera posibilidad semiótica, está ahí, en lo que la tecnología digital nos trae ahora. ¿En qué sentido? Cuando uno ve una bala, el signo, o sea, la bala como signo, la fuerza de esa idea está en la letalidad. O sea, una bala que no mate no es bala. Punto. Entonces, cuando tú
ralentiza, no solamente ralentiza, tú para una bala y le hace un acercamiento con una cámara, ojo, cosa que el cine tradicional no lo podía hacer, porque ningún cine podía ver una bala. Y si la hacía, lo hacía con estas cámaras, vuelvo y les repito, que pueden grabar, qué sé yo, cuántos cuadros por segundo, pero ojo, ellos la paran, le hacen el acercamiento, le dan un giro 360. Hay una película de Angelina Jolie, muy famosa en su momento, ya pasó a la historia, no trascendió, como en el caso de La Matriz, pero sí, era como trataba la trama, era de un muchacho joven que ella lo capta para que sea un sicario. Y ahí hay unos efectos especiales monstruosos. Y entonces lo que le digo es que la bala la paran, le dan un 300, ya convierten esa imagen, el pulido de la bala, lo convierten en algo poético, cambiándole el sentido primario que tiene ese objeto que es el objeto letal con el que se materializa en cierta medida la muerte. Y que cuando uno oye un tiro, lo primero que está buscando es a quién le dio, dónde cayó, cómo fue la cuestión, porque sabe que el significado de un disparo va cargado con el sentido de la muerte. Y esas son de las cosas que yo voy en cierta medida recogiendo para decir que al final, y de ahí es que viene la cuestión de la vacuidad, que no quiere decir, son nuevos lenguajes, que se dan gracias a esta posibilidad digital cada vez más, y cada vez nosotros, los comunes mortales, podemos tener acceso a poder producir esto que antes era imposible, porque imagínense, la película Jurassic Park, que la produjo, la primero creo que la dirigió también Steven Spielberg, la trabajaron en unas computadoras que la compañía, yo recuerdo Digital Graphics, creo que era que se llamaba. Esas computadoras eran una mega computadora que costaban todos los miles de dólares y para poder producir y editar y trabajar los efectos de Jurassic Park, fue en un sitio que eso costó todo el dinero del mundo. Y cuando a este señor, que estaba acostumbrado a trabajar los efectos especiales de otra manera, a Steven Spielberg le hablaron de hacerlo completamente digital, él dijo, pero eso es imposible, yo he usado alguna cosita, pero eso es imposible. Y cuando le presentaron un dinosaurio hecho de manera digital, dijo, acá, pero ese es el dinosaurio que lo resucitaron o eso es hecho en computadora, por la capacidad que tenía. Pero ahora mismo ya cualquier máquina casera con un señor procesador, claro está, te puede hacer esos efectos así mismo. Entonces, en cierta medida eso, la tecnología tiene esa ventaja, y el abaratamiento de los costos es de que cada vez va a estar más con nosotros. Y nosotros, la mirada hacia ella no tiene que ser una mirada complaciente, pero tampoco puede ser una mirada crítica ácida. Debe de ser una mirada reflexiva, porque al final ella, son de las preocupaciones que yo siempre digo. Yo digo, la tecnología no debe ser un fin, sino es un medio para uno poder producir cosas en diferentes ámbitos. Y como en el caso mío, que es el ámbito académico con este trabajo, pero también de manera particular ya en mi vida normal, diríamos, en mi vida, en el aspecto creativo, también vivo editando videos, vivo grabando música. De hecho, este paso donde estoy aquí es el estudio mío de grabación y de edición de video también. Y como le digo, uno tiene que saber aprovechar la tecnología. Sin embargo, uno no puede descuidarse y tener una mirada complaciente, sobre todo esa parte. Yo creo que, no sé si queda otra, pero vamos a entrar a mambo, porque
No es fácil. Vamos. Excelente, 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 mi queridísimo profesor. Excelente, o sea, la manera, la forma tan pedagógica y decir tan simple como usted presenta las cosas en este conversatorio, en cierta forma cualquiera se lo cree, pero fajarse a leer ese libro, estudiarlo como Dios manda, yo conversaba con el profesor Eulogio Silverio y le decía, Eulogio, este libro está interesantísimo. Eulogio solamente me dijo, es que Vladi no deja nada al azar y trata de que todo quede de manera correcta. E incluso la misma estructura de la introducción es una estructura metodológicamente excelente para desde el mismo índice, luego la introducción. No hay posibilidad de que uno no quede imbuido allí, imbuido en el libro. Así que, queridos compañeros, entonces ahora pasamos al momento de preguntas, comentarios, intercambio con el excelentísimo profesor Vladimir García, que nos ha presentado una excelente ponencia fundamentada en un libro que también es sumamente excelente. Entonces, profesor Efraín Javier tiene la palabra. No, gracias. Decirle a Vladimir que la película que él dice se llama Se Busca. Era Angelina Jolie, Morgan Freeman. Y que hay, antes de entrar, como estuve hablando del cine, hay una cámara, todavía se usa, 16 milímetros, que es una cámara que parece un ratón. O sea, que tiene como 2 orejas. Es una cámara de cine que sí podía hacer eso que él dice, pero que una cámara, aquí no había, pero el alquiler es bastante costosa, que tú podías ver una gota de agua caer, la forma de la gota de agua, pero que lo que pasa es que se pone muy caro el cine. Ahora es más fácil con la tecnología, porque lo que tú no haces, te lo crea, lo pinta, lo crea, la velocidad, lo detiene, y todo lo que uno se puede imaginar en el cine digital. Pero mi intervención viene a ser sobre cuando Vladimir en el libro, ¿verdad?, habla de lo que tiene que ver con la semiótica, los signos, que es una preocupación que él y yo siempre hemos alternado, de que normalmente nos hemos quedado solamente con eco y algunas cuestiones de Roland Barthes en la academia. No sé en el caso de arte, que se utiliza mucho, que se trabaja mucho la semiótica, y una forma de yo decirle a los muchachos de comunicación que se pongan la pila, diciéndole que si los estudiantes de arte perdieran el miedo escénico, ellos no tuvieran trabajo en los medios. Porque el que no maneja la semiótica en nuestro medio termina quedándose su trabajo, porque no solamente qué, cómo, cuándo y dónde. Yo le digo a ellos, esto lo enseño yo en 2 meses, es cómo tú puedes interpretar con movimiento, con cómo se mueve la gente, cómo camina, cómo se viste, con los ademanes. ¿Qué quiere decir el funcionario, el político que tú estás entrevistando? Y entonces, en el libro, hay una cápita que trabaja Vladimir, que se llama La posibilidad de la semiótica en el lenguaje cinematográfico, que bueno, que el cine es semiótica de la cabeza a los pies, o sea, el cine tiene un lenguaje de los actores, pero tiene un lenguaje del director, y del director de fotografía y el director a nivel general, que tú, sin hablarte del actor o la actriz, tú sabes que te está transmitiendo algún mensaje, alguna idea. Sobre eso, creo que Vladimir en el libro lo hace excelentemente, que me gustaría que quizá en algún momento él pueda profundizar más solamente sobre ese capítulo, no sobre el libro, sino sobre el capítulo, para uno tener
una idea, por lo menos en la escuela de comunicación, de lo que es la semiótica y de lo importante que debe ser para todos nosotros. Desde las áreas de humanidades, todo lo que tiene que ver con humanidades y la facultad de arte. Lo otro es una pregunta que hace el maestro Víctor Álvarez, que porque aquí solamente llegan películas norteamericanas, porque es un negocio, Víctor. Y en otros cines, ¿quiénes lo van a ver? Este grupito que está aquí. Y eso no es negocio. ¿Tú entiendes? El cine que a nosotros nos gusta, bueno, hay una sala en Nuevo Centro, me parece que está ahí en la López de Vega, que se da buen cine, si tú no lo sabías, puedes ir a ver cine ahí, muy bueno, que es una sala especializada para eso, pero el otro cine no es comercial, entonces lo que no es comercial no te deja dinero ni a ti, ni a mí, ni a nadie. Lamentablemente, esa es la realidad. Darle las gracias a Vladi por tan buena ponencia y por su libro. Yo sé que Eulogio y William me lo mandaron digital, se lo agradezco, para mandárselo a los muchachos, pero yo lo tengo físico, que Vladimir me lo autografió. Muchas gracias. Tú eres un afortunado. Pasar por aquí. No, sobre esa preocupación que tú tienes, sí, yo siempre la he tenido. O sea, de hecho, yo a los estudiantes míos, yo no le enseño a Humberto Eco, porque Humberto Eco, su trabajo es muy difícil. Sí, claro está, sus conceptos, sobre todo en la semiótica informacional y algo de la semiótica de la cultura se lo trato y el modelo de análisis de la imagen que él tiene, que aparece ahí en la estructura ausente. Pero, como te digo, sí, no, en el caso de ese capítulo que yo trabajo ahí, cada uno de esos elementos que yo toco, claro está, yo, como dice el maestro, al principio dijo el maestro, yo trato de explicarlo de manera lo más pedagógica posible, pero sí, uno tiene que bregar con algunas conceptualizaciones medias difíciles, que por más que uno quiera, en cierta medida, no allanarla, pero sí traducirla a unos lenguajes un poco más potable, se tienen que quedar allá arriba. Yo siempre digo, no se puede hacer una minifalda del discurso tampoco. No. Y entonces, esa cuestión que tiene que ver con la semiótica, sí, hay que darle un giro más pedagógico. Y yo siempre he tratado de hacer esa disciplina lo más práctico posible para los estudiantes. Claro está, manejando los conceptos esenciales de la propia disciplina, pero luego tratando de aterrizarla en lo que sería un vehículo para poder entender la realidad, porque la realidad es una realidad semiótica. Gracias, Efraín, por darte De nada, hermano. este banquete. Aquí, Josecito Santana, de Puerto Plata, profesor de Ciencias Sociales, Vladimir, está con nosotros. Josecito. Saludos a todos los profesores y presentes. Mi pregunta va en el sentido a ¿qué diferencia estética podemos establecer entre el cine clásico y el cine actual en el sentido del movimiento de la cámara? El movimiento de la cámara con respecto al espacio. Digo esto porque en muchas películas clásicas podemos ver que los directores acostumbran a tener un plano y toda la historia se desarrolla dentro de ese plano, pero si vemos cine más actual, vemos el movimiento alrededor de todo el espacio. Digamos que es la visión, que la cámara sea la visión del espectador en todo el espacio. Entonces, ¿qué diferencia podemos establecer en ese sentido a partir de la estética? Eso es lo que yo le llamo el 360 espacio total. O sea, como usted dice, ahora mismo los lenguajes se han inflado yo diría que en el elemento de naturaleza descriptivo del espacio. O sea, las películas pierden mucho tiempo haciendo mucho énfasis en la espacialidad, en el entorno, claro está, con manipulación digital,
cómo se puede, diríamos que, penetrar en ese entorno y en cierta medida cubrirlo de una manera en que nosotros no lo podemos hacer. Ya teníamos, por ejemplo, en el caso de, para citar algún artefacto técnico, teníamos el caso, un ejemplo del microscopio que nos hace ver lo infinitamente pequeño, mientras el telescopio lo infinitamente lejano, y proyectar nuestra visión hacia allá, pero no hacer lo que se hace ahora. La diferencia entre los dos lenguajes está en eso, en que el cine tradicional se preocupa más por la psicología del personaje, se preocupa más por la historia, la narratividad. Stanley Kubrick, ese cineasta estadounidense, tuvo esa capacidad sin tener esa intervención tan... Bueno, en la última película que él hizo, que la hizo dirigida, cuando murió, estaba en proceso ahí entre Steven Spielberg y él, se llama IA, Inteligencia Artificial. Ellos trabajaron con muchos efectos especiales, pero muchas películas que él trabajó, era un mago colocando la cámara en lugares que a ningún otro director se le ocurría. Entonces te llevaba una mirada interesante. Un pasillo, una habitación. De esa historia. En el caso de ahora, por eso es que yo hablo de esa idea de que nosotros quedamos anonadados ante la luz. Eso yo lo estoy trabajando en unos escritos que tengo por ahí. O sea, nosotros nos quedamos así como que viendo todo este despliegue de efectos, de cosas que nos dicen todo y no nos dicen nada. Y entonces eso empobrece la historia y enriquece la visualidad. Muy bien. Sí. Si Vladimir me permite, ahí mismo donde él acaba de terminar, mi pregunta iba orientada ahí mismo. Él dice en su libro que los efectos especiales son ahora la verdadera estrella de muchas películas, de muchos films. Entonces, en ese sentido, yo siempre he tenido como una especie de guerra con los hermanos míos, que cuando me invitan a ver una película que esa sí está buena, esa sí es buena. Entonces yo me quedo esperando el sentido que tiene la película, que cuenta la historia, pero ellos están fascinados con los efectos especiales y que no le importa si esa historia tiene sentido, si se contradice ni nada de eso. Entonces, en ese sentido, ¿cuál es tu opinión en torno a si el cine está ganando o perdiendo con esta situación que se está dando? La necesidad de contar historia está perdiendo. Y de hecho, sin embargo, en lo que tiene que ver con eso que decía Efraín, y que alguien comentó también ahí, que anduvieron por ahí, que anduvo por ahí, cuando se habla de un profesor, un maestro que dice de la cuestión de por qué tanto cine norteamericano, cine comercial, el comercio. Paradójicamente, fíjense que nosotros vivimos en una época, es algo que yo siempre he estudiado, he bregado con eso. Vivimos en una época de pura piratería, o sea, nosotros tenemos acceso a cualquier cosa. Ahora mismo sale una película y ya yo entro a una página de torrent y la estoy bajando y la estoy viendo en segundos. O sea, la película la estrenan hoy, ya yo mañana la tengo en un torrent y la estoy disfrutando aquí en mi casa. O sea, vivimos en una época de la pura piratería, y sin embargo el cine hoy día es más rentable que en el pasado. Las películas están generando más dinero porque han ganado mucho público, pero han perdido en calidad a nivel de las historias. Y de hecho, en el caso hollywoodense, siempre hay una pugna ahí, porque mucha de la gente cree que esas películas, esas mega producciones visualmente muy bien montadas, pero a nivel narrativo no te dicen nada, deberían de estar en los grandes premios, deberían. Y aparecen películas como Gusano, un ejemplo, la película coreana que el pasado Oscar acabó con todo el mundo, pero es una historia, y hay un trabajo de naturaleza sociológica riquísimo. Hay que ver esa película para saber lo que es
ese trabajo. Y así pasa con muchas películas que todavía se siguen haciendo, pero que no tienen ese gran público. Hay un triunfo, sí, de la narrativa norteamericana en este sentido de enseñar mucho y decir poco. Se ha convertido en una fórmula que ha sido exitosa porque no nos podemos perder en una cuestión, y eso en los estudios en comunicación está muy claro. Se venía discutiendo de los años 60, años 70, cuando se habla del imperialismo cultural. O sea, los Estados Unidos monopolizan la producción tanto cinematográfica como mediática, porque ellos son o han visto en esos espacios una industria que los otros países no han podido potabilizar, y ellos han sido los que han ido marcando las pautas, y eso en cierta manera nos han ido colonizando en ese sentido. De ahí es que viene la teoría del imperialismo cultural, que en cierta medida, en cierto sentido, pero no media anacrónica, pero por ahí va la cosa. ¿Cuál es la misión del cine? ¿Contar historia? Porque, por ejemplo, en otras artes también se discute ese asunto de, ok, la pintura, pero que eso no me cuenta ninguna realidad. Pero bueno, hay otros medios que te pueden contar mejor la realidad. ¿Para qué obligar al artista plástico a que te cuente una realidad social o una realidad X, cuando hay otros medios que te la pueden contar mucho mejor? Por ejemplo, en el caso del cine, el documental contaría una realidad, una historia mucho más, mucho más cercana a la realidad que lo que el cine podría hacer, porque el cine tiene una estética y hay que respetar ciertos parámetros. Bueno, ya ahí entraríamos en discusiones que se irían hacia otras esferas, porque yo creo que por lo menos los creadores deben de tener un nivel de compromiso a nivel social, y los cineastas, igual que los pintores, están metidos en el mismo saco. O sea, su obra, independientemente de que hay pintores, en la plástica aparecen muchos pintores que su descarga, volviendo a utilizar a los cubanos en su lenguaje coloquial, la descarga de un pintor es básicamente cromática, y eso puede ser una posibilidad. Pero hay muchos pintores que independientemente de que tengan una descarga de naturaleza cromática, tienen un discurso común, o ellos mismos tienen un discurso con un peso específico a nivel social. Eso es el caso de Picasso, como un ejemplo de eso. Y hay otros más. Entonces, en el caso del cine es lo mismo. O sea, independientemente de si los lenguajes se van transformando, y la tecnología, como yo le dije al principio, es la columna vertebral para que esas transformaciones se vayan dando, se vayan facilitando. Pero el problema es cuando sobre todo el grueso de la población se ve más que cautivada, secuestrada por este tipo de producción. Y no ve más allá de eso. Y ahí hay un problema ya que hace que uno, en cierta medida, su capacidad de interpretación, y ahí entra la semiótica, de resemantización de las ideas que un autor te está planteando, no las puedes ejercitar. Y es algo que va de la mano con cualquier obra de arte. Bien. Profesor Eulogio Javier, de la Escuela de Letras. Muy bien, buenas noches. Lo primero es felicitar a Vladimir por su libro. Todavía quedamos creadores de utopías, ¿verdad, Vladimir? Sí, no, eso. Yo creo que es una necesidad como docente, como académico. Claro que sí. Obligatorio. Mira, ¿no? Eso es obligatorio. No podemos parar, debemos seguir en eso. Un deber. Bueno, yo lo que pienso, Vladimir, creo que en eso podríamos estar de acuerdo, que una cosa es el arte, y en el arte
normalmente el ser humano se expresa y trata de expresarse lo más libremente posible. Y otra cosa son las industrias. Entonces, cuando se habla de cine, yo pienso que hay una serie de estereotipos que van dirigidos a un público que va a consumir un cine. Si se le cambian esos estereotipos, posiblemente ese gran público, estamos hablando de la industria, no del arte del cine, no va a consumir porque no entendería. Yo, por ejemplo, pienso ahora mismo en una novela que acabo de releer de Don Miguel de Unamuno, que se llama Emmanuel Mártir, o sea, Emmanuel Bueno, Mártir. Y entonces él es un sujeto que es un sacerdote, pero él no cree en la eternidad ni cree en Dios. Pero él entiende que él tiene que ayudar a la gente a sobrellevar la existencia. Y entonces alguien a quien él tiene que le dice el secreto, le dice, pero ¿y por qué usted no le dice la verdad a esa persona? Entonces él dice como, bueno, es que si se la digo ya no lo van a entender. Porque la mayoría de la gente no entiende discurso, sino que la gente vive en un mundo más pragmático, más práctico. Entonces yo sí creo que es un cine independiente y que yo creo que ahí sí los artistas tendrían la posibilidad de expresarse, pero en ese cine comercial, más de las variaciones que tú has planteado, que tienen que ver con tecnología y todo eso, es lo único que se le puede ofrecer como variedad ya quizá artística. Pero en el fondo es una industria, lo que se busca es rentabilidad. Esa es mi posición con respecto a eso. Bien, ¿quiere hacer un comentario, profesor Vladimir, a ese comentario, profesor Elogio Javier? No, simplemente decir que en el caso de la estética, en ese sentido, sí no tiene miramiento, porque la estética lo que busca, a fin de cuentas, en su quehacer, es, en cierta medida, elevar, y eso ya en todas las formas de creación, elevar la sensibilidad humana. O sea, el arte debe el fin primero y último del arte es elevar la sensibilidad humana. Y en el caso de lo que está pasando ahora, más bien yo digo que lo que hace es excitar los sentidos. Bien. Profesor, me voy yo como moderador a robarme un turno, porque también hace rato quiero preguntarle algo, a ver su opinión, porque su libro es bastante denso. Leer su libro, más que crear dudas, porque no esté bien explicado, es más bien es por la profundidad de las ideas que usted allí expone. En el capítulo 2, usted tiene un acápite que usted titula Eructar otra realidad. No se me hace difícil el concepto de eructar otra realidad, porque en el cine vemos, por ejemplo, que una bala, cuando impacta un barril de gasolina o un tanque de gasolina, lo explota, cuando en la realidad eso solamente es posible con unas balas especiales que le llaman de rozamiento y que ni siquiera pudiesen explotar el tanque de gasolina. Claro. Cuando vemos, por ejemplo, la película Un día después de mañana, que se va congelando todo y le va cayendo el frío atrás a la gente y que la bandera deja de ondear de un momento a otro, eso en las condiciones naturales, sin la intervención humana, eso no es posible. Y así hay un sinnúmero de situaciones que se presentan, no solamente con la manipulación de efectos especiales como aparece en la matriz, que paran la bala, que doblan la cuchara. No, porque ya eso diríamos que son efectos especiales más sofisticados, pero ya estas son realidades que de una u otra forma tergiversan la percepción de la realidad del ser humano a través del cine. Entonces, ¿no sería eso más que otra realidad, una tergiversación de la realidad? Y a eso es lo que usted le llamaría otra realidad. No, es una resignificación, o sea, de tergiversar, vuelvo y te repito, como yo lo decía ahorita, o sea, te quieren poner los signos en lugares donde no pertenecen. Entonces es llenar ese significante con otro significado, que esa historia te está, en cierta medida, te está proponiendo, que quizá esa lectura no se haga. Es el ejercicio que uno hace
que está tratando de escudriñar, algunos dirían de mirar donde no hay. Sí hay, en todos los espacios hay, y uno lo que tiene que tener es la capacidad acuciosa de uno. De hecho, lo que diferencia yo diría que a los cientistas sociales y a los comunes mortales es el hecho de que la realidad que acontece a su alrededor, uno no la ve como el paisaje, sino que uno la disecciona, y cada disección puede ser una posible línea de búsqueda de algún fenómeno, que es uno de los problemas que hay en nuestro país, y por eso las ciencias humanas y sociales se le tiene no como la Cenicienta, sino como el cubo donde la Cenicienta mete el suave. Ojo. ¿Por qué? Porque piensan que esos niveles de disección y esas miradas tan particulares no tienen sentido. Entonces, todo se ve desde una perspectiva macro. Entonces, todo se va a una encuesta, todo se va a una... Y sin embargo, es desde ahí, desde esos microespacios, que va ebulliendo lo que en un futuro podría ser un fenómeno macro. Y son de las cosas que uno tiene que tener muy claro. Eso yo lo he aprendido en mi vida de académico, pero también lo he aprendido y he tenido la suerte de ir encontrando autores, de ir encontrando académicos que me han ido allanando ese camino, porque ese ha sido el modo de acción de su quehacer, o ese ha sido el modo de su quehacer. Y básicamente. Pregunta Ricardo Ventura a través de Facebook Live. Hace la pregunta, ¿cómo usted ve el futuro del cine dominicano y si el elemento comediante o figura de la televisión ayudará a la permanencia del cine o tendrá como un desgusto, algo así, lo que más o menos explica? Pregunta. Yeah. ¿Se entiende la pregunta? Sí, no, lo que pasa aquí es una pregunta. El cine dominicano, yo de hecho, son muy pocas producciones las que he visto, porque las otras, la mayoría, lo que te sirven a ti, aquí en el cine, técnicamente se reducen en ser comedias de las que uno estaba acostumbrado a ver en esos programas meridianos, pero de hora y media. Entonces, a partir de ahí son muy pocas los trabajos que uno ha podido disfrutar y que están tratando de buscar un lenguaje, una narrativa dominicana y que en cierta medida lo están logrando, poco a poco lo han ido logrando, y yo creo que sí, que ahí hay un grupo de directores jóvenes y de productoras que se arriesgan. Hay muchos de los trabajos que son hechos a partir de la autogestión, pero sí, se está dando los pininos para crear una cinematografía dominicana. En el caso ya de lo que sería el cine comercial dominicano, es un cine sumamente cuestionable. Bien. Profesor Vladimir García, muchísimas gracias. Su ponencia, su interacción